Hola viajero, en este capítulo te llevamos a una de las ciudades más emblemáticas de América Latina, Medellín, Colombia. Aquí empezamos por el centro histórico, observando algunas de las obras de Fernando Botero, el artista que marcó Medellín. ¿Quién fue Fernando Botero? Fue uno de los artistas latinoamericanos más influyentes del siglo XX y XXI. Él nació en Medellín y su estilo es inconfundible, ya que eran figuras voluminosas, exageradas y redondeadas. Posteriormente fuimos a degustar unas ricas frutas en el camino hacia a donde te vamos a llevar, que es una sorpresa de este recorrido. Muy ricas estaban las frutas, la verdad, unas frutas distintas a las que se venden en México. Después llegamos al Alto del Chocho. Aquí es un lugar para comer, ver animalitos, hay cabritas, hay llamas, hay alpacas, hay caballos, por ahí había una gallina traviesa y vas a ver varios animalitos. Es un lugar muy relajante, la verdad los precios no son caros, tampoco es como estar en la ciudad y buscar un lugar económico, pero te sirve para descansar un ratito de la carretera y comer algo. Te voy a contar un poquito de la historia de Medellín. Medellín fue fundada oficialmente en 1616 y se consolidó como ciudad en 1675. Durante el siglo XIX y principios del siglo XX creció gracias al comercio, la minería y la industria textil. A mediados del siglo XX Medellín vivió una fuerte migración rural, lo que provocó crecimiento acelerado, desigualdad y una expansión desordenada. En los años 80 y 90 la ciudad enfrentó su etapa más oscura, marcada por el narcotráfico, la violencia urbana y la fragmentación social. Durante ese periodo Medellín llegó a ser considerada una de las ciudades más violentas del mundo. A partir del año 2000 inició un profundo proceso de transformación urbana y social. En este caso apostando por la educación, el espacio público, el transporte incluyente y la cultura y el arte. Hoy en día Medellín es reconocida internacionalmente como un símbolo de resiliencia, innovación y cambio. Una ciudad que no borra su pasado, pero aprendió a transformarlo claramente. Ahora sí, nos dirigimos hacia el Peñol de Guatapé. Aquí es importante decirte que tienes dos opciones. Tienes la opción de hacer un recorrido en lancha que cuesta aproximadamente 300,000 pesos colombianos, creo que se maneja así la cantidad allá, o hacerlo en helicóptero, o hacerlo de ambas formas. Aparte que puedes llegar a subir por las escaleras, que son aproximadamente 740 escalones, así que hay que pensarlo bien. Pero bueno, aquí en la parte de la laguna es muy interesante porque hay mucha historia. Aquí tuvo una casa Pablo Escobar, que actualmente se hacen recorridos. También hay casas de jugadores de fútbol muy importantes. En este caso nos comentaron que James Rodríguez tenía una casa por aquí. Aparte de otras personalidades bastante importantes, Karol G, si no mal recuerdo, también nos dijeron que tenía casa aquí en lo que es esta laguna. Impresionante, el clima estaba muy muy rico. Alrededor hay restaurantes donde te puedes acercar a comer. Realmente es muy relajante, nada extremo. Al contrario, puedes ir, puedes platicar y te van explicando poco a poco la historia de cada una de las personas que tienen sus casas y un poco de la historia de la misma. Por ejemplo, nos contaron un poquito acerca de la historia de la casa que tenía Pablo Escobar aquí, de que se ha permitido para hacer grabaciones, que se dan permisos y cosas por el estilo. En esta parte es donde se renta el helicóptero. Aproximadamente pagas $90 por subir. Dura muy poco, hay que ser honesto, dura 5 minutos y a veces es complicada la visibilidad dependiendo en el lugar en donde vayas. Entonces este es un buen consejo. Enfrente de nosotros, el Peñol de Guatapé, también conocido como la Piedra del Peñol. Esta es una formación de granito con más de 220 metros de altura. Fue creada hace millones de años y considerada una de las más grandes del mundo en su tipo. Antes de la llegada de los españoles, la roca era sagrada para los pueblos indígenas taámies, quienes la veneraban como un elemento espiritual y de conexión con la naturaleza.
En 1954, un habitante local llamado Luis Eduardo Villegas López logró escalarla por primera vez utilizando grietas naturales, sin equipos modernos. Años después se construyó la escalera interna de 740 escalones, hoy abierta al público. Durante la construcción de la represa del Peñol, el antiguo pueblo quedó parcialmente inundado, lo que transformó el paisaje y dio origen al actual embalse que rodea la roca, uno de los escenarios más emblemáticos de Colombia. Hoy el Peñol es símbolo de identidad, resistencia y orgullo regional, y desde su cima se obtiene una de las vistas más espectaculares del país, con el embalse y los colores de Guatapé, extendiéndose como un mosaico natural, tal como lo puedes ver aquí. Es increíble la vista, está padrísima y vale la pena. Sí es bastante cansado subir estos escalones. Lleva cámara, ropa cómoda y agua para hidratarte. Y llegamos a Guatapé, un pueblo muy colorido de Colombia. Guatapé es un pequeño pueblo ubicado en el departamento de Antioquia, a unas 2 horas de Medellín. Es importante señalar que en los años 70, la construcción del embalse de Guatapé cambió por completo la región. Parte del antiguo pueblo del Peñol quedó bajo el agua. Se creó un paisaje de islas, canales y penínsulas, tal como lo habíamos visto. Y Guatapé pasó de ser agrícola a ser un destino muy turístico. Aquí vamos viendo la catedral y lo que es parte del pueblo en la noche muy iluminado. Ahora de regreso en Medellín, en el pueblito paisa, el cual es una recreación simbólica de lo que es un pueblo tradicional antioqueño, construido en 1978 sobre el Cerro Nutibara, uno de los cerros tutelares de la ciudad. Su creación tuvo un objetivo claro, que era preservar y mostrar la cultura paisa en medio del acelerado crecimiento urbano de Medellín durante el siglo XX. ¿Qué es lo que representa el pueblito paisa? Este reúne los elementos clásicos de un pueblo antioqueño: la iglesia, la plaza central, la alcaldía, las casas de bareque, tiendas y fondas tradicionales, todo inspirado en la arquitectura rural del siglo XIX. Es muy importante porque tiene un mirador privilegiado en Medellín, tiene un espacio de memoria cultural y un punto de encuentro entre pasado y presente. Desde aquí se aprecia cómo la ciudad moderna creció alrededor de sus raíces campesinas. Por último, llegamos a la Comuna 13, oficialmente llamada como San Javier. Está ubicada en las laderas occidentales de Medellín. Durante décadas fue uno de los sectores más violentos y olvidados de la ciudad. Entre los años 70, 80 y 90, la Comuna 13 se convirtió en un punto estratégico por su ubicación. Conecta Medellín con rutas hacia el occidente de Antioquia. Fue una zona de paso para armas, drogas y control territorial. Esto provocó la presencia de guerrillas, la FARC, el Ejército de Liberación Nacional, los grupos paramilitares, las bandas criminales, las fuerzas del Estado, y la población civil quedó atrapada en medio del conflicto. ¿Cuándo fue la época más oscura? Esto pasó entre los años 90 y 2002. La Comuna 13 vivió enfrentamientos armados constantes, toques de queda impuestos por grupos ilegales, desapariciones forzadas, reclutamiento de jóvenes, estigmatización total del barrio. Y en 2012 el gobierno colombiano realizó una de las operaciones militares urbanas más fuertes de la historia del país, la cual se llamó Operación Orión, en donde participó el ejército y la policía. El objetivo era expulsar a los grupos armados, teniendo como resultado decenas de muertos, personas desaparecidas y graves violaciones a los derechos humanos. Para muchos habitantes, Orión no fue una liberación, fue un trauma realmente. Y bueno, el punto de quiebre fue la resistencia desde adentro, porque después de la violencia algo cambió. Los jóvenes decidieron no repetir la historia. Nació un movimiento cultural basado en el hip hop, en el rap, en el breakdance, en el graffiti, el arte urbano, y el arte se convirtió en lenguaje, denuncia, memoria y sanación colectiva. Ahora bien, si te das cuenta, hemos revisado el tema de las escaleras eléctricas, y es más que una infraestructura, porque en 2011 el gobierno construyó escaleras eléctricas al aire libre, más de 380 metros, equivalente a subir un edificio de 28 pisos, mejorando la movilidad, acceso y dignidad. Entonces no fueron solo escaleras, fueron un mensaje de presencia del Estado, pero también una victoria de la comunidad. La Comuna 13 hoy es un referente mundial de transformación social, un museo de memoria a cielo abierto, un espacio de turismo comunitario y un ejemplo de cómo el arte puede cambiar destinos. Los murales cuentan historias de víctimas, desaparecidos, resistencias, esperanza, identidad barrial. Pero nada es decoración, realmente todo tiene significado.
Este recorrido es completamente recomendable si vas a Medellín. De verdad, no lo dejes de hacer. Nosotros lo hicimos con Alexis, una persona increíble que nos ayudó, de hecho, en todos los tours. Por aquí te dejo el contacto. Y ánimo, viajero.